Las notas de mi madre. Un legado de amor. Hay cosas que cambian tu vida para siempre. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, fue encontrar aquel cuaderno azul, gastado por el uso, escondido en el cajón de la mesita de noche de mi madre, un cuaderno que ella escribió durante sus últimos días en aquella fría habitación de hospital. ¿Alguna vez has sentido que conoces perfectamente a alguien solo para descubrir que apenas has arañado la superficie? ¿Qué harías si te dijeran que hay mensajes esperándote, escritos por alguien que ya no está? Mensajes que podrían cambiarlo todo. Antes de contarte esta historia, necesito advertirte. Lo que descubrí en esas páginas transformó mi manera de entender el amor, el sacrificio y el tiempo que tenemos en este mundo. Si continúas escuchando, quizás también cambie la tuya. El inicio. Me llamo Elena. Hace 3 años, mi madre falleció tras una larga batalla contra un cáncer agresivo que se la llevó demasiado pronto. Durante sus últimos meses, la veía escribir constantemente en un cuaderno. Cuando le preguntaba, simplemente sonreía y decía: Son solo pensamientos, cariño. Nada importante. Recuerdo la última vez que la vi escribir. Sus manos, antes fuertes y seguras, ahora temblaban sujetando el bolígrafo. Me miró con aquellos ojos color avellana que siempre parecían ver más allá de lo evidente. Y me dijo: Prométeme que serás feliz, Elena. Prométeme que vivirás sin miedo. No entendí entonces la profundidad de aquella petición, ni tampoco por qué guardó el cuaderno en el cajón con tanto cuidado, como quien guarda un tesoro. Había algo en su mirada, una mezcla de urgencia y paz que ahora, años después, todavía me atormenta. La mañana que falleció, el cielo amaneció extrañamente despejado en Madrid. Un día hermoso para un acontecimiento tan terrible. Los médicos dijeron que se fue tranquila, mientras dormía. Me entregaron sus pertenencias en una bolsa de plástico transparente, su anillo de boda, un colgante con mi foto y aquel cuaderno azul. No pude abrirlo. No entonces. Lo guardé en el fondo de mi armario durante 3 largos años, como si fuera una bomba a punto de estallar. Quizá lo era. La decisión. ¿Por qué no lo abrí antes? Miedo. Miedo a lo que pudiera encontrar. Miedo a escuchar su voz una última vez y después perderla para siempre. Es curioso cómo evitamos precisamente aquello que más necesitamos. Fue en el 3er aniversario de su muerte cuando algo cambió. Estaba en mi apartamento, sola, mirando viejas fotografías. En una de ellas, mi madre sostenía ese mismo cuaderno azul, sonriendo a la cámara desde su cama de hospital. Había algo en esa imagen, un mensaje silencioso que llevaba 3 años ignorando. Esa noche, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, saqué el cuaderno del fondo del armario. Olía a ella, a su perfume de jazmín. Al abrirlo, cayó una pequeña flor seca, un jazmín, y entonces vi su caligrafía, elegante y definida al principio, cada vez más temblorosa conforme avanzaban las páginas. La primera línea me dejó sin aliento. Mi querida Elena, cuando leas esto, yo ya no estaré. Pero hay secretos que necesitas conocer, verdades que he guardado demasiado tiempo. Este cuaderno es mi último regalo para ti. Los primeros mensajes. Las primeras páginas contenían recuerdos. Momentos que compartimos juntas. Mi primer día de colegio, con mis coletas despeinadas y mi mochila demasiado grande. La vez que me rompí el brazo trepando a aquel olmo en el parque. Mi graduación universitaria, donde lloró silenciosamente durante toda la ceremonia. Pero entre estos recuerdos había pistas sobre algo más. Referencias a eventos que yo desconocía,
a personas cuyos nombres nunca había escuchado, a lugares donde nunca habíamos estado juntas. Recuerdo el día que decidí adoptarte como si fuera ayer. Tus ojos, tan parecidos a los míos, me miraron como si me reconocieras. Quizás, en algún nivel, lo hiciste. Espera, ¿adoptarme? Mi madre nunca me había dicho que fuera adoptada. Siempre asumí que era su hija biológica. No había fotos de ella embarazada, pero tampoco había cuestionado su ausencia. Mi mundo empezó a tambalearse. Tu padre biológico no sabe de tu existencia. Fue mejor así. Algún día entenderás por qué tomé esa decisión. Su nombre está en el sobre azul que dejé en la caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. No podía creerlo. Tuve que detenerme, respirar profundamente. ¿Quién era yo realmente? ¿Por qué mi madre había guardado estos secretos durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿quería yo conocer estas verdades? La respuesta era sí. Necesitaba saber. El misterio que mi madre había plantado en esas primeras páginas era demasiado grande para ignorarlo. Revelaciones inesperadas conforme avanzaba en el cuaderno. Los mensajes cambiaban. Ya no eran solo recuerdos o revelaciones sobre mi origen. Eran lecciones, consejos, una guía para la vida que ella no podría compartir conmigo. Elena, nunca te he contado sobre mi vida antes de ti. Antes era diferente, temeraria, impulsiva. Viajé por el mundo buscando algo que no sabía nombrar. Lo encontré el día que te sostuve en mis brazos por primera vez. Eras tan pequeña, tan indefensa. En ese momento supe que haría cualquier cosa por protegerte. Mi madre, a quien siempre vi como una persona tranquila y metódica, había sido una aventurera. Las páginas siguientes relataban sus viajes por Sudamérica, sus trabajos como fotógrafa freelance en zonas de conflicto, sus amores fugaces pero intensos. El hombre de la fotografía del sobre amarillo es Antonio. Fue mi gran amor antes de conocer a tu padre. Murió en un accidente en los Andes. Nunca se lo conté a nadie. Parte de mi corazón está enterrado con él en aquellas montañas. Cada página revelaba a una mujer que no conocía. Una mujer compleja, valiente, con cicatrices emocionales profundas y una capacidad de amar que sobrepasaba lo que yo había imaginado. Y entonces llegué a la mitad del cuaderno, a una página marcada con un pequeño corazón dibujado en la esquina. Hay algo que necesito confesarte, mi niña. Algo que he callado por miedo, por vergüenza, por no querer empañar tu imagen de mí. El cáncer que me está llevando no es el primero. Hace 20 años, cuando te tenía apenas en mis brazos, ya luché contra esta enfermedad. Los médicos me dijeron entonces que no podría tener más hijos. No les creí. Quería darte hermanos. Intenté quedarme embarazada durante años, escondiendo mis visitas médicas, mis tratamientos. Tu padre y yo nos distanciamos por esto. Él aceptó la realidad. Yo me negué a hacerlo. Ahora sé que fue un error. Perdí años de felicidad persiguiendo un imposible, en lugar de disfrutar el milagro que ya tenía. Tú. Lágrimas caían sobre las páginas mientras leía. Recordaba aquellos años, las discusiones entre mis padres que no entendía, los periodos de tristeza inexplicable de mi madre. Todo cobraba sentido ahora. La mitad del cuaderno. En la página siguiente, la caligrafía de mi madre cambiaba notablemente. Era más débil, más insegura. Las fechas indicaban que habían pasado varias semanas desde la última entrada. Los médicos dicen que me queda poco tiempo. No tengo miedo a morir, Elena. Solo tengo miedo de dejarte sola en este mundo tan complicado. Hay tanto que quiero decirte, tanto que quiero enseñarte todavía. Seguían páginas y páginas de consejos.
¿Cómo afrontar el desamor? ¿Qué hacer cuando la vida parece injusta? ¿Cómo reconocer a las personas que merecen tu tiempo y energía? ¿Cómo perdonar, especialmente a ti misma? Nunca te he contado sobre tu abuela, mi madre. Era una mujer difícil, dura. Me crió con mano firme y pocas muestras de cariño. Durante años la culpé por mis inseguridades, por mi miedo al abandono. Solo cuando me convertí en madre comprendí lo complejo que es este papel, lo fácil que es cometer errores desde el amor más profundo. La perdoné, Elena, y con ese perdón me liberé. Mi madre nunca hablaba de mi abuela. Solo sabía que había fallecido antes de mi nacimiento. Esta revelación abría otra puerta hacia un pasado familiar que desconocía por completo. En el ático de casa, bajo las tablas del suelo del rincón norte, hay una caja con cartas de tu abuela. Nunca las leí. No tuve el valor. Quizás tú sí lo tengas. El giro inesperado. A medida que avanzaba en el cuaderno, los mensajes se volvían más urgentes, más directos. Mi madre sabía que el tiempo se le acababa y tenía un propósito claro: prepararme para algo. Elena, hay algo que debes saber. La casa de la playa en Cádiz no está a mi nombre, sino al tuyo. La compré para ti hace 15 años, cuando supe que el cáncer había vuelto. Nadie lo sabe, ni siquiera tu padre. Es tu refugio para cuando el mundo sea demasiado. ¿Una casa? ¿Mi madre me había dejado una casa sin que yo lo supiera? Los documentos, según explicaba en las páginas siguientes, estaban en una caja de seguridad en un banco de Madrid. La llave, dentro de un libro específico de su biblioteca, 100 años de soledad, su favorito. Pero eso no era todo. Las revelaciones seguían llegando, cada vez más impactantes. Durante años he estado donando a una fundación para niñas huérfanas en Colombia. Son niñas como tú podrías haber sido, sin alguien que las quisiera. En la carpeta azul del despacho están todos los detalles. Mi deseo es que continúes con esta labor cuando yo no esté. Es importante, Elena, más de lo que puedes imaginar ahora. Y entonces, en la última página escrita con claridad antes de que su letra se volviera casi ilegible, estaba la revelación más impactante. Mi mayor secreto, el que he guardado toda tu vida. Tienes una hermana. Se llama Lucía. Es 3 años mayor que tú. La di en adopción cuando era estudiante, antes de conocer a tu padre. No estaba preparada para ser madre entonces. He intentado localizarla durante años, sin éxito. Mi último deseo es que la encuentres. Que le digas que nunca dejé de amarla, que nunca pasó un día sin que pensara en ella. Los pocos datos que tengo están en un sobre rojo, en la misma caja fuerte donde encontrarás los documentos de la casa. Encuéntrala, Elena, por favor. Es la única familia de sangre que te quedará cuando yo me vaya. La búsqueda. Las últimas páginas del cuaderno eran difíciles de leer. La letra de mi madre, distorsionada por la debilidad y probablemente por la medicación, se convertía en garabatos temblorosos. Aún así, su determinación era evidente. Busca a Antonio Herrera en Valencia. Él conoció a tu hermana. Él puede ayudarte. No confíes en Miguel. Nunca. No importa lo que diga. La clave está en la canción. Nuestra canción. Fragmentos inconexos, pistas crípticas. ¿Quién era Miguel? ¿A qué canción se refería? ¿Por qué no debía confiar en este hombre que nunca había mencionado antes? La última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, era apenas legible. Te quiero más que a nada en este mundo, mi pequeña Elena. Siempre estaré contigo, aunque no puedas verme. Busca en el amanecer,
Allí me encontrarás. Cerré el cuaderno, abrumada. En unas horas mi vida había dado un vuelco completo. Ya no era quien creía ser. Mi historia familiar, mi origen, todo lo que daba por sentado, se había transformado en un rompecabezas incompleto. Esa noche no dormí. Con el cuaderno sobre mi regazo, tomé una decisión. Seguiría las pistas que mi madre había dejado. Encontraría a mi hermana. Descubriría la verdad sobre mi familia. Al amanecer, preparé una maleta pequeña. Antes de salir del apartamento, miré una última vez la fotografía de mi madre. Su sonrisa parecía diferente ahora, cargada de secretos y promesas. «Te encontraré», susurré a la imagen de mi hermana desconocida, y juntas descubriremos quiénes somos realmente. El viaje. El viaje comenzó en el banco donde, efectivamente, encontré la caja de seguridad a mi nombre. Dentro, tal como mi madre había indicado, estaban los documentos de la casa en Cádiz, información sobre la fundación en Colombia y un sobre rojo sellado con cera. Con manos temblorosas rompí el sello. Dentro había una fotografía antigua, borrosa. Una bebé en brazos de una mujer joven que reconocí como mi madre, 20 años más joven. Al dorso, un nombre, Lucía, mi estrella, y una fecha. También había un documento de adopción con datos mínimos, la agencia, en Barcelona, y el nombre de los padres adoptivos, Martín y Clara Sotomayor. No era mucho, pero era un comienzo. Mi siguiente parada fue Valencia, en busca del misterioso Antonio Herrera. Tras varios días de investigación, lo encontré en un pequeño café cerca del puerto. Un hombre mayor, de unos 60 años, con ojos amables y manos curtidas por el trabajo. Cuando mencioné el nombre de mi madre, su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego una profunda emoción. «María», susurró. «Después de tantos años, siempre supe que algún día vendrías». Antonio había sido más que un amigo para mi madre. Habían sido amantes durante años, incluso después de que ella se casara. La revelación me golpeó con fuerza. ¿Sería él mi padre biológico? Cuando se lo pregunté, negó suavemente. «No, pequeña. Tu padre es otro hombre, un hombre que tu madre amó profundamente, pero con quien no pudo estar. Según Antonio, mi madre había ayudado a los Sotomayor a adoptar a Lucía, manteniéndose en contacto con ellos en secreto durante años. Lo más sorprendente, los Sotomayor habían fallecido en un accidente 5 años atrás, y Lucía, mi hermana, vivía ahora en Madrid, a pocos kilómetros de mí. Ella no sabe que es adoptada», me advirtió Antonio. «María y yo acordamos que sería mejor así, pero ahora quizás sea el momento de la verdad, el encuentro». Regresé a Madrid con el corazón acelerado. Según la información de Antonio, mi hermana trabajaba como médico en el mismo hospital donde mi madre había fallecido. La ironía era casi dolorosa. Durante días la observé desde lejos. Era hermosa, con el mismo color de ojos que yo, la misma forma de caminar que nuestra madre. Verla era como mirar un reflejo alterado de mí misma, como si el tiempo se hubiera distorsionado. Finalmente, reuní el valor para acercarme a ella. En la cafetería del hospital, me senté en su mesa con una excusa trivial. Hablamos durante horas. Conectamos de inmediato, como si nos conociéramos de toda la vida. No le dije la verdad ese día, ni el siguiente. Necesitaba conocerla primero, entender qué tipo de persona era, cómo reaccionaría ante una revelación que cambiaría su vida para siempre. Durante semanas, construimos una amistad. Me habló de sus padres adoptivos, sin saber que lo eran, de su infancia feliz, de sus sueños. Me mostró fotografías, y en varias de ellas, al fondo, casi imperceptible, estaba mi madre. Observando, cuidando en silencio. El día que decidí revelarle la verdad, la invité a la casa de la playa en Cádiz. Al amanecer, mientras el sol nacía sobre el mar,
Le entregué el cuaderno azul y esperé. Las horas que Lucía pasó leyendo fueron las más largas de mi vida. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de comprensión. Siempre supe que había algo más, me dijo. Siempre sentí que alguien me observaba, me cuidaba. Era ella, ¿verdad? Nuestra madre. Ese día, al atardecer, dos hermanas separadas por el destino, pero unidas por la sangre y por el amor de una madre, se abrazaron frente al mar. En ese momento, comprendí las últimas palabras de mi madre. Busca en el amanecer. Allí me encontrarás. No era un lugar físico. Era un nuevo comienzo. Epílogo. Han pasado 5 años desde que encontré el cuaderno azul. Mi vida cambió para siempre aquel día, pero no de la manera que temía. Encontré una hermana, una historia familiar rica y compleja, y un propósito. Lucía y yo dirigimos ahora la Fundación para Niñas Huérfanas en Colombia. Hemos ampliado su alcance, ayudándonos a reunir a familias separadas a sanar heridas invisibles. El legado de nuestra madre continúa a través de nosotras. El cuaderno azul descansa ahora en una caja de cristal en la casa de la playa. Lo abrimos en ocasiones especiales, para recordar, para agradecer, para comprender un poco más el amor incondicional de una mujer que, incluso ante la muerte, pensó en cómo guiarnos, cómo protegernos, cómo unirnos. Porque al final, eso es lo que son las notas en el cuaderno de la enfermería. Un acto de amor que trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma.